Bienvenidos todos. Damos comienzo al primer módulo del taller Ángeles de Sanación y Médicos del Cielo, dictado por Catherine Sifontes, medium, canalizadora angelical y vidente akáshica, a quien le damos la bienvenida y, por supuesto, esperamos su palabra. ¿Cómo le va, Catherine? Muy buenas noches, muy buenas tardes o muy buenas mañanas para todos. Pues comenzamos este primer módulo de nuestro taller de Ángeles de Sanación y Médicos del Cielo, pues conociendo nuestros guías espirituales. Y ya que usted ha dado el nombre, ¿qué son los guías espirituales? Uno imagina muchas cosas. ¿Qué serían los guías espirituales exactamente? Bueno, los guías espirituales son seres de luz, son seres energéticos, seres espirituales que nos acompañan en nuestro paso por el mundo terrenal e incluso en nuestro paso por el mundo no terrenal, es decir, hay guías espirituales de todo tipo que nos acompañan no solamente a lo largo de nuestra experiencia humana, sino incluso antes de nuestra experiencia humana y después de nuestro proceso de desencarnación. Estos guías espirituales llegan a nuestra vida, pero ¿cuál es la misión que ellos tienen para con nosotros? La misión es acompañarnos en nuestros procesos terrenales y espirituales a lo largo de nuestra existencia para garantizar la evolución en el plano espiritual e incluso material. Catherine, hay varios tipos de guías. Según la experiencia vasta que tienes, ¿los has percibido? ¿Cómo son? ¿Cuáles serían las diferencias si es que hay una vastedad de ellos? Sí, así es. Y bueno, aquí quiero resaltar, hablo desde absolutamente mi experiencia, ¿ok? La experiencia a lo largo, pues, de mis canalizaciones, pues, es lo que yo he percibido. Mira, son muchos tipos de guías. Son guías de diferentes naturalezas, es decir, son muchos, tenemos muchos guías espirituales y además ellos son de diferente naturaleza, de diferente origen, que ya vamos a hablar un poco más sobre ello. Hay guías además que vienen a trabajar con nosotros de manera individual, hay guías que vienen a trabajar en nuestra familia, hay guías que vienen a trabajar en nuestro país, en nuestro continente, guías que vienen a trabajar en el planeta Tierra, hay incluso guías, digamos, que vienen a trabajar en función del universo, hay guías que vienen a trabajar por grupos, o sea, ahí donde hay un grupo, por ejemplo, los médicos, ¿ok? O las personas que se dedican a la salud. Hay guías espirituales que trabajan con gente que se dedica a la salud. Guías espirituales de gente que trabaja con niños. O grupos, guías espirituales de grupos que trabajen, qué sé yo, por los animales, por la conservación, es decir, por afinidad álmica, ¿ok? Entonces compartimos guías espirituales en función de nuestra afinidad álmica o incluso de nuestra misión y propósito de vida. Cuando estás haciendo una consulta, yo imagino por cómo estás describiendo la cantidad de guías, la vastedad de ellos, percibís los diferentes tipos de guías, es decir, advertís la persona qué necesidad tiene en función del tipo de guía que está. Sí. Mira, del grupo de guías, el más importante, diría yo, es el ángel de la guarda. O sea, lo primero que tenemos que entender es que todos tenemos un ángel de la guarda. Y hay mucha confusión con respecto al ángel de la guarda. Dicen, no, mi ángel de la guarda es tal o cual ángel, qué sé yo, San Miguel Arcángel, el arcángel Gabriel. El ángel de la guarda es el ángel de la guarda. O sea, es un ángel que está asignado a tu alma para cuidarte, acompañarte a lo largo de tus procesos terrenales y tu proceso álmico, que hago esa salvedad. ¿Qué quiere decir tu proceso álmico? Que en diferentes encarnaciones que nosotros podamos tener, es el mismo ángel de la guarda, que antes de nuestro nacimiento, antes de que seamos engendrados, ya está asignado a nuestra alma y al momento de desencarnar es aquel que nos recibe y nos transita por ese mundo espiritual. Es el único
una de las características y la importancia del ángel de la guarda es que es el único de nuestros guías espirituales que permanece con nosotros siempre. ¿Ok? El ángel de la guarda siempre está allí 24 horas al día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, a lo largo de todas nuestras encarnaciones. No se cansa, no se va, no deja de trabajar, ni renuncia a sus funciones. Podemos tener otro grupo de guías espirituales, pero siempre está el ángel de la guarda. Los demás pueden ir, pueden venir en procesos de nuestra vida, pero el ángel de la guarda siempre está allí. ¿Tiene alguna percepción especial el ángel de la guardia cuando hablas o cuando haces la consulta? ¿Se identifica rápidamente lo que es el ángel de la guarda del resto de los otros guías que están para Sí, distintas cosas? absolutamente, el ángel de la guarda se percibe como las características de la persona, no es un ser totalmente diferente, es como si fuera, yo lo describo como esa persona en absolutamente, en su absoluta sabiduría, tiene determinados rasgos según cada persona que le gusta, ¿no? Que le gusta, dice que se va a manifestar con ciertos olores, con ciertas formas, con determinados sonidos, o sea, él avisa cómo se le va a manifestar a la persona. Tiene características, ¿ok? Puede ser un ángel con determinada energía femenina o determinada energía masculina. No quiere decir que tenga sexo, sino que se percibe con una energía o femenina o masculina y eso va a permear en las características de las personas, en las características de su carácter, de su energía. Catherine, esta energía es indistinto del sexo de la persona, de la encarnación. Sí, Digamos, esta energía masculina puede estar en una mujer o puede estar en un hombre, y así del es. mismo modo la energía femenina en cualquiera de ambos. Sí, No es específicamente para eso. y no influye en no tiene nada que ver que si eres más femenina o más masculina, o si te gustan los hombres o si te gustan las mujeres, no tiene nada que ver con eso. Más bien tiene que ver, una de las características es que aquellos que tienen ángeles de la guarda con esa energía más masculina son personas más racionales y de más lógica, mientras que los que tienen ángel de la guarda de energía femenina tienden a ser más intuitivos, más artistas y más emotivos, pero no influye en tu comportamiento o características sexuales o de género. ¿Hay algún elemento que diga que una persona tiene que tener uno u otro tipo de guía o ángel, es decir, en función de alguna característica en especial? No, todos tenemos diferentes tipos de guías. eh, Tiene que ver con con nuestra misión en la vida y tiene que ver con la misión de esos guías espirituales. O sea, ellos están también en ejercicio y de su proceso de evolución y de su proceso de aporte a la humanidad. Están también trabajando en Decía- misión. Decías que en parte de esta charla que hay distintos tipos de guías. Y estamos hablando del ángel de la guarda. Nombraste algunas formas como grupos álmicos, grupos familiares, guías planetarios. ¿Cómo se conceptualiza eso? Es decir, cuando hablamos de grupos álmicos, ¿cómo sería eso? Grupos álmicos, bueno, es justamente personas que tenemos objetivos o afinidades, es decir, por ejemplo, los músicos, los médicos son grupos álmicos, ¿no? Ajá. Los que queremos conservar el ambiente son grupos álmicos. Nosotros ahorita aquí en este taller de Ángeles de Sanación queremos trabajar salud, somos grupos álmicos afines. Y a partir de esto, ¿qué otros tipos de guías tenemos? ¿Qué otros tipos de guías espirituales tenemos aparte del ángel de la guarda? Ok, después del ángel de la guarda, que es aquel que está con nosotros siempre, tenemos otro tipo de guías espirituales, como por ejemplo ángeles. Diferentes tipos de ángel pueden estar acompañándonos en determinados momentos de nuestra existencia. Y aquí es importante entendamos esto. Eh, Esto no obedece a nuestra creencia, a nuestra devoción, o que estamos consagrados y nos gusta tal o cual ángel, qué sé yo, el ángel Gabriel, por decirte algo. Esto obedece a nuestro momento en la vida, lo que tengamos que aprender, lo que estamos trabajando. Vienen a acompañarnos, a darnos sabiduría en aspectos de nuestra vida que lo necesitemos. Por ejemplo, si estamos en un momento de maternidad, de búsqueda de formar una familia, hay ángeles que vienen
para ayudarnos en esa misión, ¿ok? Entonces, no es el ángel que nosotros seamos devotos o el ángel que nosotros querramos o el ángel al que nosotros le pedimos. Es el ángel que está encargado de esos aspectos en nuestra vida terrenal. Una vez que ese aspecto haya sido concluido, sanado, etcétera, ese ángel o ese guía espiritual se retira y comenzamos entonces un nuevo capítulo con nuevos guías espirituales. Por eso es que los ángeles y los otros guías espirituales son transitorios. ¿Ok? Van en función de misiones, están en determinado momento, cumplieron su función y su misión en tu vida y se retiran y comienzan entonces así la cadena de nuevos guías espirituales. Es decir, solamente el ángel de la guarda es el que está siempre con el alma y a partir de ello, en función de las necesidades de esta encarnación, estarán trabajando cualquiera de estos tipos de guías espirituales. Si te nombro algunos guías espirituales, ¿me podés comentar un poquitito qué serían todos ellos? ¿Sí, cómo no? Maestros ascendidos. Mira, maestros ascendidos quiere decir que son seres encarnados con elevado sabiduría, conocimiento, servicio y vocación por la humanidad y que una vez trascienden este plano terrenal, tienen la función de guiar a nosotros los encarnados. Un maestro ascendido puede ser Buda, Cristo, Es eh, decir, seres que han encarnado, es decir, personas que han sido personas, digamos, han encarnado y ahora están desencarnados y quedan como maestros ascendidos. con elevadas, sí, elevadas cualidades morales y cualidades energéticas. Guías espirituales, animales, tótems. Ok, esos son lo que llamamos animales de poder, ¿ok? O los animales totémicos, Ajá. animales de poder, son muy, ¿Tiene algo que ver con el chamanismo esto? son muy comunes con la cultura chamánica, los tiene como guías principales y trabajan y tienen una comunión con los animales de poder. Ahora, todos tenemos también animales de poder, o sea, un animal, ¿ok? De la naturaleza que existe, o sea, no, que en determinado momento de nuestra vida se acerca a nosotros para darnos sus cualidades, darnos sus características. Los animales de poder son seres de verdad maravillosos, hay que entenderlos en su justa dimensión, porque los animales de poder nos vienen a dar energías digamos, animales, o sea, inherentes a los instintos, ¿verdad? Para ayudarnos a desarrollar, por ejemplo, el plano económico, para ayudar, darnos esa energía en el mundo terrenal. Por ejemplo, eh, la gente que trabaja con videncia, medium, clarividente, tienden a tener guías espirituales como por ejemplo el águila o el búho, que son animales de poder con excelente capacidad de visión, ¿no? Mientras que los que vienen a trabajar sanación pueden tener otro tipo de guías espirituales como la serpiente, por ejemplo, ¿ok? Aquellos que vienen con maestros pues se nutren del eh, que tienen, digamos, tribu, que hacen grupo con la sanación, con la medicina del lobo, el animal de poder lobo. ¿Ok? Todos tenemos animales de poder. Todos tenemos un animal que resuena con nuestra energía y que nos viene a dar acompañamiento. Una de las cosas que quiero dejar aquí en claro es que el animal de poder no es un gato, y es cualquier gato. Es determinado animal con determinadas características. Es decir, es un gato, pero es un gato blanco, o es un gato negro, o es un gato amarillo, o es un gato rayado. Es un gato hembra o macho. Es un gato joven o de mediana edad, o ya en sus últimas etapas de vida. Entonces, esa es la característica y esa es la energía que ese animal de poder nos brinda. Clarísimo. Antepasados, Sí, antepasados y más que antepasados, están los guías espirituales que son desencarnados, que son espíritus. Y esto es una cosa muy interesante que debemos saber. No todo familiar es un familiar fallecido, es un guía. ¿Ok? Puede ser
familiar fallecido y no es nuestro guía espiritual. O sea, el trabajo de él no es ser nuestro guía. O sea, Tenemos la tendencia a decir cuando algún familiar fallece, bueno, a partir de ahora, guíame, cuídame. No es así. no, No no, necesariamente, digamos, no no necesariamente. axiomáticamente, no axiomáticamente. Claro, O sea, podría serlo, pero no, no es su misión, no está apto para eso, ¿ok? O bueno, tiene otros asuntos que atender en su vida como espíritu. Y o en su también, propia evolución, ¿no? Como y desencarnado también y en su propia evolución. exactamente. Y la otra parte que a veces nos sorprende más es que no necesariamente es ni familiar ni conocido nuestro para ser un guía espiritual. Usted puede tener guías espirituales que son desencarnados, que usted ni conoció, que no necesariamente tienen que ver con usted, no son familia, simple y llanamente por afinidad. Por ejemplo, por grupo álbico, por si los músicos, los médicos, por nuestra profesión, por el trabajo que estamos dedicados, hacen de guías espirituales, pero no porque tengan una relación directa familiar con nosotros. Es, Claro. es un familiar que sentimos Qué mejor guía para un escritor, por ejemplo, a Cervantes o Borges, tenerlos como guía, ¿no? Es decir, tal cual, eh, tal cual. sería fenomenal, digo, Así es, y con esos guías uno camina tranquilo. así es. Eh, Queda claro, entonces, en cuanto en función, estos pueden ser, obviamente, de acuerdo a la profesión que cada quien tenga. Los seres de luz, que normalmente son mencionados como los principales guías y lo que fuere, ¿qué sería? Yo sé que usted lo ha definido como que los guías son seres de luz, pero no tengo a Nicky como un guía espiritual. Bueno, seres de luz son los guías espirituales. No sé a qué tipo de seres de luz te refieres. ¿Hay seres de otras galaxias, de otros planos de existencia? Sí. A lo que vendríamos a tener que llamarlos como extraterrestres. Hay gente que trabaja con seres que vienen de otras dimensiones, de otras galaxias, que son seres de luz. Pero seres de luz podrían ser cualquier guía espiritual, ¿no? Plantas. Las Sí. plantas pueden ser guías espirituales. Sí, lo que pasa es que tenemos que entender el concepto de guía espirituales. Por eso es que se trabaja muy bien con el término tótem, ¿no? En chamanismo, que quiere decir que es Ajá. algo que te está dando una energía y que es una energía que te va a servir. Sí, tenemos plantas que son como la que nos equilibra, como la que nos da su vibración, como la que nos sana. Y que Una asociación casi como el animal de poder, así, es decir, que es sí, el tipo de planta que refleja la personalidad de tal o cual persona. más que reflejar la personalidad de tal o cual persona, de darte la energía que tú necesitas para tal o cual cosa. Por ejemplo, la sábila con las personas que tienen problemas de salud. Algunas plantas que trabajan duelo, luto, algunas plantas que trabajan, por ejemplo, éxito, brillo profesional. Entonces, esa persona tiene una afinidad con esa planta y esa planta le brinda, le da su energía, su acompañamiento y siempre hay un tema de esa persona con la planta. ¿Cómo, cómo es el detonante? No sé si detonante es la palabra, pero ¿cuál es determinante para que una persona tenga un guía o tenga otro tipo de guía? Su vibración y eh, su misión, el momento en que está trabajando en su vida, lo que viene a desarrollar y su energía, su frecuencia. A mayor elevación espiritual, a mayor paz, a mayor armonía, tenemos más guías espirituales de diferente naturaleza. También en el momento que los aceptamos, los dejamos entrar en nuestra vida, va creciendo como esos grupos de guías espirituales que vienen a trabajar con nosotros. Catherine, tenemos muchos guías, ha sido absolutamente clara, es decir, tenemos antepasados, maestros ascendidos, animales, tótems, grupos álmicos. Tenemos tanto y no los percibimos. ¿Por qué? Bueno. Sí, tenemos mucho más que eso. Tenemos también elementales de la naturaleza, por ejemplo. Los, ele- Ajá. los elementales de Los la naturaleza gnomos, duendes, así sería, de ¿no? tierra, de viento, de fuego o de aire, ¿no? Hay seres en esos planos de existencia que también vienen a acompañarnos en determinados procesos de nuestra vida y a determinadas personas.
¿De qué depende? Mira, de nuestra energía, de nuestra emisión, de nuestra conciencia y de, bueno, de aquello que venimos a desarrollar. ¿Por qué no los percibimos? Sí los percibimos. Lo que pasa es que es un lenguaje, es un idioma que tenemos que aprender para poder percibirlo y lograr ese interactuar con ellos. Quizás el no percibirlo tiene que ver con que estamos permeados por nuestros sentidos y queremos ver, hablar, oír a nuestros guías espirituales de la misma manera que lo hacemos en este plano y no es Digamos, tenemos demasiado Hollywood. demasiado Hollywood y demasiado apego a nuestros sentidos, a nuestro sentido físico, el oler, el ver, el oír. Esto también es cultural, la percepción y la recepción de distintos guías, digamos, es lo mismo para un católico, para un maometano, para un islamista, es decir, ¿cómo se compagina todo este tipo de guías? Sí, yo diría que sí, porque por ejemplo, las culturas chamánicas, si usted le pregunta, ¿existe la vida después de la muerte? Probablemente no te entendieran la pregunta, porque para ellos absolutamente todo está vivo, la piedra, el río, el agua, las plantas, los animales, o sea, eso de que si existe después de la muerte, no entienden eso de después de la muerte, antes de la muerte. Existe el alma y todo tiene alma y todo tiene vida energética. Antes, durante, después, o sea, no distinguen ese como nosotros después de la Es muerte. el límite, es Sí, el límite. otros consideran pues también que todo tiene, que todo es una especie de guía, que es una especie de Dios, como por ejemplo los devas, ¿no? Esa creencia de que existe Ujú. un montón de cosas mucho más allá de lo que nosotros consideramos que tiene vida. Sí, definitivamente hay un tema cultural allí que nos permite ser más abiertos o menos abiertos con la percepción de los guías espirituales y del mundo no material en general. Y esto es lo que ayudaría a conectar o no conectar con ellos o tener más dificultad de conexión. Sí, yo creo que sí, nosotros nos cuesta muchísimo. Primero, que debemos dejar en claro que muchas religiones han catalogado muchas de estas cosas, además de inexistentes, como pecados o demoníacas, ¿no? Vamos a empezar por allí. Dependiendo de, por ejemplo, vamos a lo católico, que es lo que es más cercano a nosotros. Dependiendo del grupo católico, existe Dios, ¿ok? Y existe Cristo. Y algunos grupos le dan relevancia a la Virgen, otros no. Y otros le dan relevancia a los ángeles y otros no. Y otros pueden asumir que existen los espíritus, pero para otros son demonios y son seres que no están donde deberían estar. Entonces, sí permea mucho el tema cultural y religioso a lo que nos permitimos percibir, pensar y aceptar que existe. Realmente sí. Eh, Estamos hablando de guías. ¿Cómo sería el lenguaje de estos guías? ¿Cómo lo podemos percibir a ellos? Bueno, fíjate. Para mí, y creo que lo he explicado antes, los guías espirituales hablan un lenguaje propio, es decir, es un idioma, ¿ok? El que debemos aprender a interpretar. La incredulidad, la frustración que a veces nos da obedece a que estamos esperando que aparezca San Miguel Arcángel vestido de guerrero, con la espada y un montón de luces, y además rubio, ojos azules, bien guapo y bien fornido, ¿no? Eh, Sobre todo guapo. Sobre todo guapo y fornido. Realmente así no se van a presentar nuestros guías espirituales, aunque son de tanta energía y tanto poder de manifestación que podrían perfectamente materializarse en cualquier cosa. Pero hay señales de ese plano espiritual mucho más sutiles, pero que en cuanto aprendemos a identificarlo, pues no hay ningún tipo de dudas de que estos seres se nos están queriendo acompañar y se están manifestando en nuestra vida. Estamos hablando del lenguaje de los guías espirituales. Bueno, ¿cómo sería la manifestación de ese lenguaje? ¿Cómo se materializaría ante los demás?
Ok, mira, hay un montón de señales que nos indicarían que los guías están allí presentes. Bueno, vamos a enumerar algunas cuantas. A ver, vamos a comenzar con una sensación de seguridad, alegría y felicidad. Un momento de éxtasis, un momento de júbilo, de grandeza, de esa sensación de que va a estar bien. Hay veces que se nos da en determinadas situaciones de nuestra vida, incluso situaciones de peligro, situaciones de salud, de enfermedad, de algún proceso muy doloroso que tengamos que atravesar o que nos demande mucha exigencia, mucho concentración y tenemos esa sensación de que todo va a salir bien. O sea, como que si no sabemos qué es, pero nos sentimos acompañados, nos sentimos seguros, nos sentimos contenidos, ¿no? Eso es una señal de que nuestros guías están trabajando con nosotros. Después incluso también hay manifestaciones físicas, por ejemplo, olores maravillosos, olores muy ricos los ángeles tienden a manifestarse mucho a través de los olores. Los familiares fallecidos pueden manifestarse en función al perfume que ellos tenían, e incluso alguna comida, alguna ropa que ellos tenían. ¿Ok? Esos olores, cuando hablamos de olores con los ángeles, por ejemplo, son unos olores muy dulces, muy penetrantes, pero además algo no terrenal. O sea, por ejemplo, huele como a chocolate con avellana, chocolate con vainilla, a piña con chocolate y tú distingues esos olores y puedes que le tengas una referencia terrenal, pero que no los hayas visto como juntos, ¿no? Y que además tienes esa sensación wow, de un olor inigualable. También El catolicismo tiene, Catherine, no sé si sirve acotarlo, el catolicismo tiene el hecho de lo que es la Virgen del Rosario de San Nicolás, la aparición y el olor a rosas. sí, la mayoría de las manifestaciones marianas siempre vienen acompañadas de olor a rosas y de los ángeles pueden venir acompañados en olor a flores. E incluso algunos ángeles, mi ángel de la guarda siempre viene acompañado con olor a girasol como tal. O sea, no a flores, Ajá. sino a girasol. Eso es una identificación personal en este caso. Sí, en el mío sí. Y muchos ángeles de la guarda, de gente que yo conozco, se manifiestan a través de olores. Hay uno que se manifiesta el olor a fresa, porque a la persona le gusta el olor a fresa. Hay otros con olor a determinada flor, ¿no? Nardo, jazmín, siempre se manifiestan a esa persona, a su dueño, digamos, con ese olor. También podrían ser, por ejemplo, he escuchado muchas veces esta cuestión de las plumas o ese tipo de pequeños detalles, es decir, como diciendo, me aparece una pluma en un lugar donde nunca tendría que haber estado y ahí aparece una especie de mensaje de nuestro ángel diciendo, no, acá estoy. Así es. Y te voy a decir una cosa, yo que he sido tan incrédula en esos, ¿sabes? En esas manifestaciones, yo he tenido a los inicios de mis talleres plumas en mi casa, pero de la manera más estratégica posible. Yo recuerdo que uno de mis primeros talleres, yo le pregunté a mis hijos, ¿ustedes pusieron esta pluma en mi carpeta? Porque la pluma estaba colocada sobre mi escritorio, en mi habitación, sobre mi escritorio, en mi carpeta, en todo el centro, como si alguien la hubiese puesto. Una plumita pequeña, muy pequeña, pero blanquita. Y le pregunté a mí, si usted, tú pusiste esta plumita y me miraron, pues, ¿de qué me estás hablando? No entendía. Y coincide con cada vez que tengo un taller, Como una especie de marcador estaba allí. sí, puesta sobre la carpeta. Y en mi Qué caso, bárbaro. las plumas se me manifiestan en los momentos de mis talleres. Eh, Convengamos que Catherine vive en un departamento, ¿no? Digo, una pluma en una casa, en un pueblo, como puede ser, es fácil de encontrar, es decir, en una plaza, en un departamento no es tan sencillo, ¿no? No, no, no. Y además son plumas, o sea, como que tú dices, bueno, ¿de qué tipo de animal es esto? De avestruz, porque son, no son las típicas plumitas de paloma, de pájaros pequeños que uno encontraría en los alrededores. O sea, en el caso mío, de verdad, ha sido
sorprendente el tema de las plumas. Hay otro tipo de manifestaciones como por ejemplo el aumento de la temperatura. De repente tú estás en una habitación y sientes como ese calorcito que no, inexplicable, que no sabes de dónde viene. Como que te están abrigando, entras y parece que te están abrigando. Sí, porque es una temperatura de energía. ¿Ok? La energía Ujú. produce aumento de calor. E incluso hay guías espirituales que cuando trabajan con uno son bastante difíciles de, vamos a decir, soportar por ese cambio brusco en la temperatura. Suele ocurrir y uno dice, ay, que se vaya rápido porque da mucho calor. Sí, que puede ser. Claro, yo me imagino, estás en todo momento hablando de energías, si todos estamos preparados para recibir ese tipo de energía. No, no estamos todos preparados para percibir ese tipo de energía. Hay gente más sensible, a medida que nuestra energía sea más baja, es más difícil esa conexión y esa conexión puede ser desde el punto de vista energético un poco chocante, o sea, puede generarte, digamos, corrientazos, ¿no? Esos, ¿cómo se dice? Cortocircuitos. ¿Nos Eh, puede dar miedo, por ejemplo, decir, hay gente que se asusta ante el contacto o la energía de un guía, es decir, que uno no sepa exactamente qué está pasando y de golpe sean los guías que nos están sacudiendo, llamando para hacer algo? Mira, en condiciones normales, la experiencia con tus guías espirituales tiende a ser reconfortante, tiende a ser de sentirte apapachado, de sentirte seguro, de una sensación de saber qué hacer, de, como de una intuición o de una claridad mental excesiva o muy fuerte o embriagante. Pero sí hay situaciones, y nosotros en el tema de ángeles de sanación, tenemos que saber de esto, que si los ángeles de sanación nos dieran energías así de buenas a primeras, nosotros nos electrocutaríamos. O sea, la sensación sería de desagrado Ajá. y de miedo. Y a mí me pasó, yo estuve muy enferma y los guías espirituales pueden darte energía. Y esas A primeras tal punto de esa energía. transmisión de Sí, energía, sí, pero a tal nivel de fortaleza, digamos, de energía, tanta potencia. claro, más allá de tanta potencia, yo estaba tan desequilibrada energéticamente porque estaba pasando por un proceso de enfermedad bastante fuerte, que lo que yo sentía era que me estaban electrocutando, que me estaban, o sea, fue una experiencia muy traumática. Bueno, primero, imagínate en la madrugada tú durmiendo y te vienen y sientes esta energía, ¿no? Yo moví cama. Yo sé que yo de un infarto de miedo no me voy a morir, porque si no me morí en esa experiencia, ya no creo, ¿no? Porque imagínate, tú estás durmiendo, sientes una descarga eléctrica y no es para todo el mundo, ¿no? No es para todo el mundo. Después me dijeron, no te asustes, esta es la forma como los guías espirituales damos energía. Relájate y mantén la respiración, ¿no? Y bueno, era incluso doloroso, Horacio, yo sentía mis órganos que se movían como un electroshock. Ya saber que eran ellos y todo, me fui calmando, fui aprendiendo a adecuar mi respiración y a poder recibir esa energía de otra manera, ¿ok? Y hasta que se convirtió en agradable, pero así de buenas a primeras es fuerte. Es como para asustarse. Catherine, normalmente hay algo que se dice, el universo te incomoda de tal manera como para que cambies. ¿El universo serían nuestros guías? ¿Ellos serían los encargados de incomodarnos o nada que ver? No, no, ellos no están para incomodarnos, están No, para... no, pero no incomodarnos en maldad, sino por decir, bueno, hay que moverse de acá, hay que No, no, salir. no. Lo que nos incomoda son las mismas situaciones que antes no nos generaban ningún conflicto y ahora ya no son para nosotras. O sea, eh, ejemplos concretos. Se siente, usted tiene una pareja que la maltrata y usted en determinados aspectos de su vida le pensó que bueno, que esa era la dinámica de pareja, que eso pasaba, que bueno, él no sabía expresarse, qué sé yo, y llega un momento en su vida que usted dice, yo no acepto
mucho más maltrato. O sea, esa misma situación que tú aceptaste, que tú creaste, pues ya no te gusta, ya te incomoda. Lo mismo la enfermedad. Ay, yo soy achacosa, ay, yo soy delicadita. Ay, llega un momento que tú dices, no, yo tengo que hacer algo con mi salud porque ya esto no es vida. Lo mismo con la pobreza y las dificultades económicas. No, no, eso, los guías vienen a enseñarte cómo salir de allí, cómo salir de ese marido, Ah, salir de esa enfermedad, cómo salir de esa estrechez económica, pero no son los que te crean la incomodidad. ¿qué otras manifestaciones existen, Catherine? Ok, otras manifestaciones, por ejemplo, escuchar música o canciones que en un momento determinado te hacen sentir que tienen un mensaje, es decir, estabas pensando en determinada situación en tu vida, te sentías de manera determinada y escuchaste una canción que siempre habías escuchado y te diste cuenta que la letra calzaba en ese momento de tu vida y lo sentiste como un mensaje a lo que tú estabas viviendo. ¿Ok? Te llega y te cala en los huesos al corazón. O sea, escuchaste el mensaje de lo que estabas viviendo en la canción. También puedes escuchar cierta música, ¿ok? Hay guías espirituales que cuando están a tu alrededor te dan cierta música determinada, una canción determinada, un autor Que la determinado. marcan ellos, que lo determinan, ¿Cómo que si te lo determinan? que lo dan ellos, es decir, esa música te aparece de golpe en Sí, tu la mente escuchas, y sí, la escuchas o la comienzas a cantar, o sea, nunca habías pensado en esa canción y de ahora te viene siempre a la mente una canción. Tiene allí un mensaje. También incluso las campanitas, ¿no? Podemos sentir campanas, hay guías espirituales que generan como ese plin, 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 como destellos, como, no sé cómo decirlo, sí, música, campanitas, sonidos titilantes. ¿Se dice así, sonidos titilantes o no? sí, sí, Ok. sí, sí, es factible poder decirlo, sí. También Eh, incluso luces, ¿ok? Eso es titilar de destellos de luces, chispas que puedes ver en determinados momentos eh, que no sabes de dónde salen. También puede ser imágenes que te llamen la atención. Tú vas en tu auto y de repente ves una frase, un mensaje en una valla, en una publicidad, en un comercial, en cualquier cosa que te hace clic, ¿ok? Que va como contigo, estoy contigo, no estamos solos, incluso ten cuidado con tal cosa, o el tiempo es ahora, ¿sabes? Una frase que te mueve, que te impacta y sientes que es para ti. Hay una característica muy habitual de nuestros guías espirituales, son las secuencias numéricas. Comenzamos a ver en nuestro celular 10 de hecho 949 tiene mi teléfono ahorita, que son números que se leen igual de derecha a izquierda o al revés, ¿no? 949. O números espejos, por ejemplo, 1001. eh, tengo entendido, he escuchado por allí el tema de la posibilidad de que sean sueños también la forma de los mensajes de los guías o ángeles. Sí, 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 por supuesto. Los sueños, Horacio, son un mundo de manifestación, no solamente de nuestro inconsciente, sino un mundo de conexión con nuestros guías espirituales y muchos otros temas de desarrollo de nuestra conciencia. La mayoría de esos mensajes los podemos percibir a través de los sueños, pero además una de las cosas maravillosas es esa comunicación con nuestros familiares fallecidos a través de los sueños, esas Ujú. visitas en nuestros sueños del abuelo, la abuelita, el papá o la mamá O el papá, como me ha sucedido a mí en alguna ocasión. que ya no están y vienen a abrazarnos, a darnos un mensaje, a acompañarnos, a darnos una información, una receta, a, en momentos de tristeza, acompañarnos, en momentos de eh, que lo necesitamos, ¿ok? En el momento en que lo necesitamos, no incluso yo sé de gente, bueno, experiencia de su cumpleaños, ¿ok? Tener Ujú. esa conexión, esas felicitaciones de cumpleaños. Realmente sí, es un espacio para la conexión con tus guías espirituales, tus familiares fallecidos, recibir los mensajes de tus guías espirituales, aparecer y conocer a tu animal de poder.
son momentos de muchísima intuición, de muchísima percepción de tus guías espirituales. Es decir, que tenemos olores maravillosos, sensación de seguridad y de apapachamiento, como dicen ustedes, aumento de temperatura, escuchar música o canciones que nos estimulen, Ajá. información, la información que pedíamos, un mensaje que dice sí, nos da el ok de algo y decimos, esto es lo que esperaba, era una confirmación. Los sueños, las campanas, los sonidos destellantes, las secuencias numéricas, las plumas, imágenes que nos llaman la atención. ¿Qué algo más queda de algún tipo de mensaje más como que nos puedan manifestar así los guías? Y bueno, una sensación de amor profundo y de conexión con el todo. O sea, hay veces que estamos, wow, enamorados de la vida, enamorados de nosotros mismos. O sea, tenemos una sensación de amor, de estabilidad, de que todo está bien, de que todo de que todo lo podemos. Más o menos como se suele decir cuando hay mariposas en el estómago. Ese momento así casi espectacular cuando dice, bueno, viva la vida. Sí, de intuición, de inspiración o de incluso hasta de epifanía, que uno dice, wow, acabo de descubrir el secreto de mi existencia, acabo de descubrir que todo es amor, acabo de descubrir que todo es ser feliz, que todo, acabo de descubrir que lo que importa es la paz y la estabilidad. Sí, esos son momentos de acercamiento de nuestros guías espirituales y de esa energía que nos brindan nuestros guías espirituales. Catherine, algo más sobre el ángel de la guarda, ya sabemos, lo has estado charlando. ¿Alguna cosa más sobre los guías? O hacemos una especie de ping-pong de preguntas y respuestas como Bueno. para ir completando todo el panorama? No, nos faltan unos guías espirituales que son nuestros ángeles de sanación y médicos del cielo, que Ajá. Ah, nosotros, bueno, lo que nos da vida al taller. así es, son seres de luz, guías espirituales de diferentes naturalezas. Que debo decir que hay ángeles, hay desencarnados, hay elementales de la naturaleza, hay seres de otras dimensiones, hay personas que fueron médicos en este plano terrenal y se dedican a la salud. Es decir, hay un montón de espiritualidades que vienen a trabajar con nosotros para mejorar la salud, para darnos energías, para enseñarnos técnicas de sanación, técnicas energéticas, técnicas de equilibrio y también para trabajar con nosotros enfermedades. En los niveles en que nuestra conciencia, nuestra disciplina y nuestro aprendizaje nos permita trabajar con ellos, porque hay diferentes formas de trabajar. Esos son los grupos de guías que vienen a trabajar y a conectar con nosotros en estos momentos. Son grupos espirituales y guías espirituales que trabajan conmigo desde hace bastante tiempo, ya bueno, relativamente 4 años, que me han enseñado a mí a equilibrar mi energía, a sanar, a conectar, a evaluar la energía de una persona, o sea, eso es parte del proceso de aprendizaje y que hoy quieren pues compartir esa experiencia con todos aquellos que lo deseen. Catherine, cuando hablamos de sanación y ante la variedad de elementales, de médicos, de desencarnados y de todo, estamos hablando que la sanación es un poquitito más que lo que es la parte física. Sí, hay sanación, todo repercute en la parte física. O sea, cuando tú estás enfermo, hay emociones, hay pensamientos, pero todo repercute en la parte física. Es decir, no porque sean pensamientos y emociones no tiene repercusión física. Si quieres un ejemplo, pues el estrés, la angustia, el miedo. Usted tiene miedo a cualquier cosa y sube su presión, se acelera su pulso, tiene problemas para respirar, hay hormonas que se disparan. O sea, no porque sea emocional o sea mental quiere decir que no tiene repercusión física. Eso es una de las cosas que tenemos que entender. Porque a veces parece, Queda claro. sí, porque parece que lo mental es imaginario. Bueno, un poco se le da ese porte como que lo mental es aquello que uno imagina, que crea que en su cabeza y entonces, pero bueno, pero la sanación también yo lo expandía
a otro tipo de cosas, ¿no? De sanación a veces económica, sanación de otro tipo de situaciones. Pero bueno, algo más sobre todo el tema de guías. Catherine, ¿de qué depende la conexión con nuestros guías espirituales? La conexión con nuestros guías espirituales. Eh, bueno, mira, pasan varias cosas. La comunicación y la conexión con nuestros guías espirituales pasa por entender primero, por la conciencia de para qué, de cómo se hace y cuál es el alcance, ¿no? El conocimiento de cómo funciona ese mundo de nuestros guías espirituales. Yo diría que eso es lo primero. A mayor conciencia, mayor conocimiento, más fácil será esa dinámica fluida y esa comunicación fluida con nuestros guías espirituales. Pero después hay otros elementos que intervienen o interfieren en esa conexión. Por ejemplo, Horacio, y esto es muy, siempre se los digo pues al grupo de sanación akáshica, esto es un tema. Cuando estamos más atribulados, más complicados, más dolidos, más heridos, es cuando queremos conectar con nuestros guías espirituales, obtener consejos y guiatura. Y ese es el momento menos indicado. Es decir, la frecuencia en la que nosotros estemos va a dar esa apertura, esa conexión y en función de A cómo ver, nuestras esto es importantísimo, Catherine, porque la tendencia es que hacemos siempre eso. Salimos a pedir cuando estamos mal. Y es precisamente el momento en que no nos conviene. Sí, lo ideal sería calmarnos, volver a nuestro centro y a partir de allí buscar la conexión con nuestros guías espirituales. Realmente lo que va a determinar el éxito, la conexión con nuestros guías espirituales es justamente la frecuencia en que estemos. En la medida que estemos en alegría, en éxtasis, en fe, en confianza, vamos a conectar muchísimo mejor con nuestros guías espirituales, no al revés, en los momentos que estamos decaídos, que estamos cansados, que estamos tristes, pues sí pedir acompañamiento y sanación, acostarnos a dormir, tomarnos una infusión, descansar, orar, meditar y encontrar nuestro punto de equilibrio. Pero de eso va a determinar básicamente pues nuestra conexión. Claro, También, es elemental. Perdón, si de nuestra frecuencia depende la conexión, indudablemente si estamos atribulados y con un montón de problemas, nuestra frecuencia es horrible, ¿no? así es. También va a depender, fíjate, eh, ahí hay un tema. Hay elementos que son contrarios a esa conexión, como por ejemplo el alcohol, las drogas y los vicios. Es decir, aquello que contamina nuestro organismo, pues va a ir en detrimento de esa conexión con nuestros guías espirituales. O sea, el tabaco interfiere en nuestra conexión, el alcohol, las drogas interfieren en nuestra conexión con los guías espirituales. Yo no bebo, no fumo, además nunca he bebido, o sea, no es que no bebo ahora, nunca he bebido, no me gusta, no. Pero yo que nunca he bebido, o sea, no soy bebedora ni siquiera social, pero incluso hoy en día debo beber menos de lo que no he bebido. O sea, supongamos que yo me tomaba el vino del 24 de diciembre, ¿ok? Fiesta de Navidad, se hacía un brindis y uno toma una copa. Hoy en día hasta esa copa me interfiere en mi conexión con los guías espirituales. O sea, si yo voy a Aquí trabajar, podríamos, no puedo beber, no me puedo tomar la copita de la cena. aquí podríamos aplicar entonces esto de el cuerpo es el templo del alma. El cuerpo es el templo del alma, pero es que además este proceso de comunicación y de canalización con tus guías espirituales tiene mucho que ver con tu cuerpo físico. O sea, mientras más descansado estés, también te conectas mejor. O sea, canalizar, al menos en la forma como yo lo hago, y que muchos de nosotros lo va a percibir también, necesita de estar descansado, descansar física y mentalmente. Si usted está demasiado cansado un día, probablemente, por lo menos en mi caso, yo que trabajo durante el sueño,
si estoy demasiado cansada, pues ese día no se trabaja. Yo necesito estar descansada. Primero necesito descansar y segundo necesito estar descansada para trabajar energéticamente. Entonces, tengo que estar relajado, descansado para poder tener una conexión mucho más fluida con mis guías espirituales. Hay otro tipo de cosas que también interfieren, como por ejemplo ciertas medicinas que van al sistema nervioso, Los para la, psicotrópicos. sí, para la depresión, para la ansiedad y todo esto pueden ir disminuyendo nuestra conexión con nuestros guías espirituales. Hay también ciertas comidas que son contaminantes para nuestro cuerpo. Y aquí hay un tema que es como muy cliché, que es el tema de la carne, ¿no? Hay gente que dice que la carne son contaminantes de nuestro cuerpo. A veces sí, a veces no. ¿Ok? Para la mayoría de los procesos que comienzan de conexión con los guías espirituales, la carne podría ser muy pesada para, eh, para esa conexión. Pero no solamente porque sea carne, por ejemplo, otro tipo de atracones de comida, usted se puede comer 3 kilos de brócoli y se va a sentir igual de pasado como si se comiese carne, ¿no? Entonces, el estar muy lleno, exceso de comida en nuestro cuerpo, Lo que interfiere. sería la gula para el catolicismo, digamos que está tipificado como gula, esto sería realmente nocivo. En Sí, definitiva, volvemos al concepto del cuidado del cuerpo, ¿no? Es decir, así es. cómo todo gira en función del buen cuidado, de la salud, de atendernos, de respetarnos, de no adicciones, de no consumo de sustancias nocivas. Y Eh, después otro tipo de alimentos que también podrían interferir como, bueno, todo lo que son conservantes, amarillo número 5 que en los snacks, cosas altas en sodio, enlatados, este tipo de comida, comida chatarra, por supuesto, los embutidos, salchichas y todo esto va en detrimento pues de tu conexión y de tu percepción con los guías espirituales, es decir, todo lo que sea hay un, pesado para tu cuerpo. hay un axioma en el deporte que dice mens sana, in corpore sano. Así es. ¿Eh? Eh, Acá se queda absolutamente refrendado. Así es. También, por supuesto, nuestro estado de salud interfiere en nuestra conexión con los guías espirituales. Cuando hay desequilibrios en nuestros chakras y donde hay una enfermedad, siempre hay desequilibrio en nuestro chakra, te va, dependiendo de donde sea, pues a interferir un poco más en esos procesos de conexión. Donde hay desequilibrios en los chakras superiores, cuesta mucho esa percepción del mundo espiritual. Y donde hay desequilibrio en nuestros chakras inferiores, tiende a haber desequilibrios o problemas, conflictos en esa comunicación con los guías espirituales. O sea, existe más fluida, pero con mayores percances. Por ejemplo, pues bueno, percibir cosas en la noche no muy agradables, viajar por esos mundos un poco sucios, salir del cuerpo astral sin proponernoslo, no manejar estos procesos, ¿ok? Si bien pareciera que se facilitan un poco, pues más complicado manejarlos. Entonces, hay que tener un equilibrio en nuestro cuerpo energético para poder percibir este mundo de la manera apropiada. Definitivamente, claro. Sí, a ver, otras cosas que pueden perturbar o incidir en que no percibamos ese mundo espiritual, bueno, por supuesto el miedo. ¿Ok? No, hay gente que tiene miedo porque no sabe qué va a percibir y entonces se bloquean. Y Miedo al contacto. sí, miedo al mundo invisible, miedo al mundo espiritual. Hay gente que dice, ay, si me aparece mi abuelita a medianoche, me muero del susto. Real- Realmente no va a pasar cuando es un encuentro de que es tu guía espiritual, siempre es en armonía, en luz, siempre te transmite serenidad, te transmite energía positiva. Si hay algo que te asuste y que te dé miedo durante un sueño, o entres en una habitación o algo que perciba, es porque no son energías de luz.
¿ok? O sea, porque ellos transmiten su energía. Entonces, si Paz, percibes algo, transmiten paz. Y si esa paz no está, es- definitivamente no son seres de luz definitivos. y bueno, que esté demasiado sucio energéticamente, también incide en que A qué le llamamos demasiado sucio energéticamente? eh, cuando estamos en energías de tristeza, de depresión, de duda, de miedo, de hastío, de fracaso, o sea, cuando no nos sentimos bien, nuestro campo áurico, que es por donde se percibe, está más denso, más sucio, o sea, se ve incluso más sucio. A medida que estamos más denso y más sucio en esas emociones, vibrando en esas emociones, menos nos conectamos. Entonces, eso se percibe como una suciedad espiritual. Sin mencionar otro tipo de energías, ya hablamos de otro tipo de energía, de envidia, de celo, de todas esas cosas, que también van directamente a nuestro campo áurico e impiden esa comunicación Y, con el espiritual. y afectan la frecuencia, en definitiva, vibratoria, que son aquello que permite el contacto con los ángeles. Así es. Absolutamente claro. Bueno, Catherine, tenemos ya hacer todos los tips de las cosas que no podemos hacer. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos comenzar a contactar con ellos? ¿Qué podemos hacer para iniciar esa relación? Bueno, Horacio, aquí viene como la parte práctica que cada uno de nosotros debe tener. Mira, lo primero que le recomendaría para iniciar esa relación con tus guías espirituales es la paciencia. O sea, lo primero realmente es tener mucha paciencia. Nos desesperamos al tercer día que intentamos y sentimos que no pasó nada, y realmente no es que no pasó nada, es que no estamos como conscientes del potencial de esa energía, ¿no? Entonces, así que la primera condición que usted necesita es paciencia y mucha paciencia. Después vamos, bueno, hay otros elementos que usted tiene que integrar, y después de la paciencia yo diría invitar a los guías espirituales, a Dios, al universo, como usted lo quiera comprender, a que hagan presencia en su vida, a que se manifiesten en su vida, en darles la autorización, el permiso, a que se integren en su día a día. Y aquí viene un detallito, es que nosotros decimos, Dios, ayúdanos. Dios, guías espirituales, ángeles, por favor, los necesito. Necesito que le digan a mi jefe que haga tal cosa, que mi marido haga tal o cual cosa, que mis hijos dejen de hacer o hagan tal cosa. Le damos las instrucciones. Y en ese dar las instrucciones y en ese cómo querer comenzar como nosotros queremos, pues no entendemos cuáles son los mensajes del universo y no entendemos cuál es la forma de interactuar de los guías espirituales de ese universo en nuestras vidas. ¿Ok? Entonces, lo que... Esto es, ¿qué quieres que te haga? Sería la pregunta del ángel, es decir, ¿qué quieres que te haga? Es decir, porque clamamos por ellos, pero a veces no sabemos qué queremos hacer. No, bueno, yo creo que si los ángeles nos pudiesen decir, decía, bueno, pero bueno, me pides asistencia y Bueno, después haces lo que te da la gana. ¿Quién es el ángel? ¿Tú o yo? Sí, realmente nos cuesta entender pero cómo claro, funciona. Sí, un ejercicio práctico para ello es hacer una carta de invitación. Es decir, usted tiene que pararse un momento ajá, en su vida. Digo una carta porque es como la forma de nosotros los seres humanos materializarlo, ¿no? Tener algo convincente. Cuando escribimos algo, lo pensamos un poco más, etcétera, ¿no? Hacer una carta de invitación diciendo que yo acepto la guía de mis guías espirituales, acepto ser cada día más sabia, acepto y me comprometo a entender el lenguaje de mis guías espirituales y a seguir sus recomendaciones, porque en eso va intrínseco el renunciar a mi ego, ¿sabes? El renunciar al que yo tengo el control y que las cosas yo las quiero hacer como a mí me dé la gana. Entonces, es un excelente ejercicio hacer una carta de invitación a tus guías espirituales, y si te parece muy complicado la carta, pues simplemente hacer esa conversación donde tú dices, mira, a partir de hoy
Yo me dejo guiar por ustedes. Pero la carta es muy bonita, ¿ok? Porque uno se sienta a pensarlo, a sentirlo, lo va escribiendo, lo guardas en tu mesita de noche, en tu cartera, en tus archivos, donde tú quieras. Y al cabo de cierto tiempo, bueno, yo tengo dos técnicas. Uno, cuando sientes que lo necesites, cuando sientes que perdiste esa conexión, que sientes que te desampararon, volver a leer esa carta y recordarte que hiciste ese compromiso y también al cabo de un año, 6 meses, volver a verla y ver el cambio que ha ocurrido en tu vida. O sea, si le sigues los ejercicios y si lo conviertes en una rutina en tu vida, pues al cabo de cierto tiempo ya verás esa que empezó con esa relación con los guías espirituales y la que 6 meses después, un año, el tiempo que sea necesario, se ha convertido. Es una, de verdad, una experiencia maravillosa. Eso yo creo que sería la primera forma de comenzar esa relación con nuestros guías espirituales. Después vamos a una que tú conoces mucho, ¿no? Que obviamente es la oración. La oración, y aquí quiero hacer, pues, esta confesión. Yo jamás oré en mi vida, jamás. O sea, yo no he venido de una cultura católica, ni de ningún tipo de religión, y para mí la oración era como que una cosa que hacían los que iban para la iglesia. Yo hoy en día te puedo decir que todos los días de mi vida yo hago oraciones. O sea, todos los días de mi vida yo me levanto y lo primero que hago es dedicar un espacio que además no son ni un minuto, ni tres, ni cinco. De verdad, yo paso aproximadamente una hora de mi primera rutina diaria en dedicarme a mi conexión espiritual. Y todos los días hago oraciones. Y las oraciones son variadas. Para mí una oración no tengo una estructura y una oración no tiene una estructura. Es lo que en verdad sale de tu corazón cuando te quieres dirigir a tus guías espirituales. Y una de las cosas que me doy cuenta es que hay días, como todos ustedes, señores, no vayan a creer que yo soy diferente, que esas oraciones son de agradecimiento, oye, gracias por esto, por aquello, porque la salud, por todas las cosas maravillosas que tengo y estoy en comunión con todo lo que tengo. Y hay días que necesito asistencia y mis oraciones son eso, o sea, yo necesito confiar más, necesito solucionar este asunto, necesito ser sabia para entender esto que me está pasando en tal aspecto de mi vida, necesito energía, necesito fuerza. Entonces, hay para mí esa oración, eso lo que me nace de mi corazón y que va pues en diferentes formas en que me siento a diario. También tengo la oración siempre antes de acostarme a dormir, es decir, yo no me acuesto a dormir arrastrándome hacia la cama del cansancio, no, yo siempre antes de acostarme a dormir respiro un poco, medito un poco, hago mis oraciones y cuando ya estoy acostada pido que mis sueños sean plácidos, si tengo que hacer algún trabajo espiritual, que mis guías me acompañen en ese proceso y que tenga pues toda la protección y el mayor beneficio reparador para mi cuerpo. Si estoy en procesos de sanaciones físicas, los pido específicamente. O sea, yo todas las noches, digamos que planifico mis sueños, ¿no? A través de la oración. Eh, a ver, otro tip sería las afirmaciones. Las afirmaciones voy a confesar aquí también que voy a seguir mis propios consejos porque sí las hago, pero no con tanta frecuencia en todos los aspectos, ¿no? O sea, tengo que afinar, pero las afirmaciones son también una buena técnica para comenzar. Es decir, si usted tiene problemas en sentir que cree, comienza a hacer sus afirmaciones. Creo en la sabiduría infinita de mis guías espirituales, comienzo a conectar con mis guías espirituales, tengo paciencia y fe en el proceso de conexión con mis guías espirituales. O sea, comience, Esa frase, Catherine, esas frases serían afirmaciones. esos son afirmaciones. Esas frases que estás dando serían un tipo de afirmaciones, cada quien, por supuesto, recrea las que quiera decirlo, pero ese sería el tenor, digamos, de las afirmaciones. Sí, yo recomendaría, Sí, hay dos tipos de afirmaciones, las que me sí, reafirman y
las que están buscando determinada conducta. O sea, por ejemplo, si usted se siente que es, qué sé yo, hermosa, útil, de buen corazón, comience a reafirmar lo que ya usted cree, ¿ok? O sea, ¿sabes lo que pasa? Que a veces tenemos como, mira, nos olvidamos de ser generosos con nosotros mismos, o sea, nos olvidamos de señalar lo que sí soy, lo que sí tengo, porque estoy viva, porque quiero hacerlo cada día mejor, porque sé que tengo, no seré perfecta, pero tengo cualidades en mi vida, porque soy un ser amoroso, porque soy un ser inteligente, porque, qué sé yo, cualquier cosa, buen cocinera, o sea, busque sus virtudes y afirme. Yo yo he tomado, yo he tomado de algunos de sus talleres una mecánica de afirmación, que es la de mirarme en el espejo. Ya no me sorprendo porque ya me conozco, pero me miro al espejo y digo, sí, creo en vos, creo en lo que estás haciendo, creo en que lo vas a lograr. Y y me ha servido mucho esta afirmación, esta especie de caricia que uno se da a sí mismo, ¿no? Y realmente es una conexión muy importante con nosotros mismos. Yo creo que la primera conexión es con uno mismo. Por eso esas afirmaciones de ratificar lo que somos, de que queremos hacer las cosas cada día mejor, de que queremos una vida diferente, es un buen comienzo. Y después comience con aquello que quiere, que es que le cuesta, se admita que le falta fe, que le falta paciencia, que le falta disciplina, muy importante, la disciplina en la medida en que usted pueda ir incorporando estas acciones en su vida cotidianamente, diariamente, pues va a ir fluyendo y se va creando en usted esa dinámica. Es como aquellos que hacen ejercicio, ¿no? Si usted comienza a hacer ejercicio, lo mantiene en el tiempo, pues llega el día que no lo hace y le falta, siente la diferencia en su bienestar. Entonces, lo mismo ocurre. Pero comience a hacer sus afirmaciones, reafirme lo que sabe, siente, cree en manera positiva de usted mismo, sea generoso y luego entonces comience a identificar aquello que le cuesta y comience con esas afirmaciones y vaya integrándolas. Yo trabajo por semana. O sea, a mí me gusta cuando estoy haciendo ejercicios, Ajá. hacerlos por semana. Esta semana voy a trabajar, por ejemplo, autoestima. Y hago mis afirmaciones con respecto a la autoestima y todos los ejercicios que hago es con respecto a un tema específico. No es que un día hago una afirmación de una cosa, al día siguiente de otra. O sea, un poquito de disciplina concentra mejor la energía. Lo que no quiere decir que si hoy usted quiere afirmar una cosa y mañana otra porque le nace de su corazón y es lo que su alma necesite, esté contraindicado, ¿ok? O sea, todo es cuestión de ver Lo cómo... importante es que hagan afirmación, lo importante es que Lo afirmen y confirmen impo- aquello que están queriendo hacer. Sí, y otra cosa muy importante es que Hay, que lo sientan, o sea, ¿qué necesito yo sí, hoy sí, que sea más? honesto, Que sea honesto con uno mismo, exactamente. si no, no tiene sentido. ¿Sí? Si eso es superficial, obviamente nada va a producir. Bueno, ese sería un elemento a remarcar, ¿no? No ser simplemente un lorito repitiendo palabras, sino sentirlo y hacerlo desde el alma, desde el corazón, porque eh, en definitiva, si no hay veracidad en lo que se está diciendo, realmente no creo que surta efecto. Así es. Y bueno, y tenemos la última. No, no menos importante, diría yo, ¿no? No, no por ¿Puedo último. decirle algo? Ajá, Mire, dígame. si la última es la que yo presumo que va a ser, yo sugiero que el día de mañana, no mañana literal, sino en otra oportunidad, usted dicte un taller precisamente sobre eso. Porque la gran mayoría se encuentra con la nada misma cuando tiene que hacer lo que yo presumo, si es que no me equivoco, ¿eh? Ya usted Usted lo sabe, dirá ahora su y amplia experiencia. confirmaré. Así es, la última y no menos importante, incluso yo diría la más importante, es la meditación. Y la meditación, Exactamente. si me preguntan a mí, ha hecho la diferencia por lo menos a mí, en toda mi vida espiritual. Y sí, ciertamente yo tengo unas experiencias y unas anécdotas que, bueno, usted las conoce maravillosas con el tema de la meditación. Yo comencé a meditar
en la práctica, es decir, conocí el tema desde hace mucho tiempo por la literatura, por ejercicios de yoga, por la cultura oriental que fue desde siempre muy parte de mi vida, ¿no? Pero cuando salí embarazada tuve un embarazo de alto riesgo y me mandaron reposo absoluto. Y parece mentira, pero el reposo absoluto, usted dice, ay, qué rico, y es terrible, te genera mucha ansiedad, mucho estrés, mucho, o sea, primero porque no puedes hacer nada, ¿no? Y segundo por tu propia condición. Entonces, cuando yo salí embarazada, yo comencé a meditar de manera sistemática, o sea, a ver, para empezar tenía todo el día de reposo, en cama incluso, eh, y tenía que invertir mi tiempo en algo, y comencé a meditar ya como sistemáticamente, a calmarme, a trabajar esa conexión con mi embarazo, con mi niño, etcétera, etcétera. Pues yo no sé si fue eso, si fue el parto, pero a partir de allí el tema energético espiritual mío cambió sustancialmente. Yo aprendí a meditar pues con el budismo tibetano, ¿no? Y después que nació mi hijo, me fui a vivir a Londres y allá la presencia de los grupos de meditación y estos son muy asiduos y me fui a todos los seminarios de meditación. O sea, realmente me dediqué a estudiarlo, pero además a estudiarlo de por qué resultaba, qué era lo que era meditar. O sea, desde la parte teórica y por supuesto de la práctica. Y definitivamente, señores, sí es la diferencia. Hay muchas vertientes ahorita, muchas maneras de meditar. Ahora, efectivamente, yo creo que vamos a tener que hacer un taller de meditación, pero lo que sí quiero que entiendan es que meditar, más allá de que usted se sienta de determinada manera, más allá de que usted se ponga determinada ropa, eso no es meditar. Meditar es mantener la mente calmada. Calmada. Cuando usted logra parar el parloteo que tiene los problemas que le están hablando todo el día, qué voy a hacer con esto, qué pasará, que aquí, que allá, las preocupaciones por salud, dinero, amor, por el cosmos, por todo, eso es una forma de meditar. Hay dichos, Catherine, que dicen que la mente es como un conejo, ¿no? Y en esos momentos es más saltarín que nunca ese conejo, porque y a veces me preguntan, bueno, pero ¿qué hago? ¿Qué pienso? No, no piense, deja tratar de poner la mente en blanco. No puedo, ya sé que no podés, porque el principio no se puede. Por eso digo, esto requiere un taller, porque la pregunta casi siempre de la gente es, pero no pasa nada, ¿qué es lo que hago? ¿Y por qué eso me hace bien? No se comprende el porqué, en ese silenciarse, en ese estar en el limbo, digamos, o en determinado tipo de energía, bueno, no se entiende que eso pueda ser un reseteo. Y por eso digo que sería muy lindo un taller y ampliar sobre las bases de esta meditación. Así es, pero como a mí no me gusta que la gente se sienta apabullada, se sienta que no puede, mire, sí, hay todo un concepto de meditación, podemos hacer 500 talleres y todo, pero sustituye entonces medita por cálmese, relájese. Y cuando yo le digo cálmese y relájese, ya la cosa cambia, porque usted puede meditar, calmarse, relajarse a través de aquello que a usted le gusta y lo vuelve a su sitio, a través de, por lo menos a mí, la cocina. Yo cuando estoy estresada, cocino. O sea, si usted llega a mi casa y encuentra 500 platos, usted dice, está estresada. Porque para mí, cocinar me concentra en algo No, y me no pase distrae. mucho la información, no pase mucho la información porque va a haber mucha gente que desee que usted se estrese para ir Sí, a pero, visitarla pero y ya hoy degustar en sus día, platos. sí, pero ya hoy en día no lo logran, así que perdieron la oportunidad, perdieron la oportunidad. Pero sí, güey, la cocina me calma, me relaja, me dedico a algo, me concentro y me calma. Entonces usted puede utilizar cualquier hobby, forma de relajarse. El Caminar. rosario, por ejemplo, para los católicos, el rosario. Si a usted le calma el rosario, a mí el rosario, las veces que he intentado el tratar de seguir la estructura, de no cambiarme de pepita y todo, me crea un estrés terrible. Pero si a usted le sirve el rosario, bienvenido sea. Incluso, señores, de verdad, aprender a relajarnos, saber, o sea, notar que estamos tensos. Aprender a que estamos con respiración entrecortada y eso nos pasa a todos. Cuando nos acostamos estamos tan tensos que
no respiramos bien, no nos concentramos en descansar. Nos quedamos dormidos pensando en ese parloteo, como usted dicen los conejos, los budistas dicen mente de mono, ¿no? Brincando, los monos nunca están quietos, entonces andan brincando de un lado a otro en sus pensamientos. Respire profundo, aprenda a respirar, aprenda a moverse, liberar la tensión de los hombros, de su planta de los pies, de su cuerpo. Dedíquese a algo que lo relaje, caminar, cocinar, bordar, coser, a cualquier cosa que lo dedique, que le haga sentir bienestar. Y entonces allí, mientras usted más calmado esté mentalmente, usted va a comenzar a sentir todo lo que está en el ambiente. Incluso se va a empezar a dar cuenta de sonidos que existen en el ambiente que usted ni siquiera los oía, a detalles en su rutina diaria, que nunca vio la tienda que estaba por la que pasa todos los días, porque está tan metido en sus pensamientos que no se da cuenta de lo que está pasando alrededor y no se da cuenta de lo que está pasando en su propio cuerpo. Entonces, ese meditar, técnicas de meditación o con técnicas de relajación, con técnicas de estiramiento, con lo que usted quiera, pero cálmese. Esa calma le va a permitir Entonces, una diferencia muy bonita con el tema de la meditación. Horacio dice que la oración es esa conversación con nuestros dioses, con nuestros guías espirituales o con el universo. Nosotros hablando con el universo. Mientras que la meditación es esa preparación y ese estadio donde usted recibe los mensajes del universo. ¿Ok? Es la contestación escucha al universo. escuchando al universo y entendiendo cuál es el mensaje que me está mandando. Realmente solamente calmados es que usted podrá conectar con sus guías espirituales. Mientras más atribulados estemos, mientras Catherine, más ensimismados, mucho más difícil. siento que esto ha sido casi una especie de compendio de cómo conectarse, casi como una clase nueva, ¿no? Porque realmente tiene un cuerpo fenomenal lo que nos ha contado, pero hacemos un pequeño repaso ítem por ítem para que la gente recuerde. Invitación a nuestras vidas, a través de una carta o lo que fuere, Ujú. la oración como punto fundamental, las afirmaciones, yo puedo, yo quiero, yo hago tal cosa, y la meditación. Algo más como para algún ítem ahí que se me haya escapado a mí. Lo más importante, paciencia y constancia. Bueno, la paciencia es lo más difícil, ¿vio? Paciencia y constancia. Eh, realmente, la ciencia de la paz y la constancia. Entonces, paciencia, constancia, oración, meditación, afirmaciones, invitación en nuestras vidas. Y los dos puntos que marcaba Catherine, tal vez sea uno como comienzo, la paciencia, y la constancia como el elemento que lo va uniendo todo esto, ¿no? Porque si no hay constancia, todo esto se hace en 2 días y nada más. Así es. Yo tengo un sinnúmero de preguntas y le propongo que después de que usted redondee el tema de guías, si puede, hacemos un ping-pong rapidito de preguntas de gente que ha mandado previo al taller y entonces, si es posible responderlas, Sí, no, yo creo que ya podemos, adelante, siempre y cuando pueda responderla, pues con muchísimo gusto. trataremos de que sí. Yo creo que sí, me imagino que sí, tengo la certeza. Antes preguntábamos en una de los comentarios la no sectorización de santero, budista, ateo, buenos o malos. Incluyo en esto a las personas divorciadas, a los gays, aquellas personas que han hecho daño, que han hecho cosas incorrectas. ¿Todos pueden recibir sus guías? Todos tenemos guías espirituales, no tiene nada que ver con la religión, no tiene que ver con nuestra orientación sexual, no tiene que ver con nuestras cualidades morales, aunque obviamente a mayores pensamientos elevados, pues mayores guías espirituales. Pero los seres que consideraríamos más malos tienen su guía espiritual, tienen su ángel de la guarda. Imagínese, yo no lo sé, que yo fuera santero. ¿Cómo sería mi guía espiritual? Obviamente sería distinto de un católico, por ejemplo. Eh,
todos tenemos guías espirituales, creamos en ellos o no creamos en ellos. O sea, no es que porque usted no cree en los ángeles, usted no tiene su ángel de la guarda. O porque usted no cree, pues no están tus guías espirituales. Obviamente al saber que existen y al buscar esa conexión, pues es más amplia, es más fluida, va adquiriendo características más profundas, pero todos tenemos guías espirituales. Usted crea o no crea, tiene guías espirituales. Usted es ateo o santero, usted puede trabajar con los médicos de sanación y ángeles del cielo. Me preguntan, si me visto de negro o de blanco, ¿influye en la conexión? Para nada. Uno de mis colores favoritos es el negro. O sea, no me quita ni me pone eh, el color de mi vestimenta para la conexión. La misma persona incluye en la pregunta, ¿hay algún día a la semana, una hora, una fecha, alguna determinante para conectarme? No, para nada. Eso tiene que ver mucho con la... A ver, ha habido una, digamos, una tendencia de trabajar con los ángeles, que esa tendencia de la nueva era, de la angelología. Entonces que te dicen que el lunes es el día del arcángel tal, el martes del otro, el miércoles de allá. Y entonces justamente el lunes te vistes de un color, el martes no. Mire, yo respeto las creencias de cada quien, pero al menos los míos están conectados las 24 horas del día, los 365 días del año y no importa si es lunes, miércoles o viernes. Además, el tiempo es una concepción definitivamente humana, o sea, podemos estar nosotros aquí en una determinada fecha y para los judíos es otra, para los etíopes también están en otro año. No, no tiene nada que ver, no estoy de acuerdo con esa esos pasos que hacen o esos rituales para conectar con los guías espirituales. Otra de las preguntas es, ¿necesito velas, estampas o alguna otra cosa para conectarme? Miren, el ángel no lo necesita, o sea, el ángel no va a hacer nada con la vela, el ángel no va a hacer nada con la estampita, nada. Pero es posible que usted en su mundo de rituales necesite de elementos para la conexión, puede ser esa velita, esa estampita, la música, el incienso, que usted necesite de algunos elementos para sentirse como más a gusto en esa vibración, pero que el ángel o los guías espirituales para trabajar con usted no lo necesitan. Es decir, que esa alguna otra cosa podría ser, porque hay otra de las preguntas, dice, ¿los amuletos con imágenes de los ángeles ayudan? Es decir, yo tengo un amuleto, por ejemplo, de San Miguel, ¿ayuda en algo para conectarme? Ayuda en la medida que usted crea que le ayude y le conecte, pero él no necesita que usted tenga una estampita. De hecho, en mi casa, Horacio, no hay ningún tipo de ángel en ninguna estampita. Tengo un, ¿cómo se llama? Un arcángel Gabriel en un nacimiento que me hizo mi mamá y siempre está colgado, es un nacimiento, pero está todo el año. Es el único, la única imagen que hay en mi casa de ángel. No uso estampitas, no uso amuletos, no uso el cruce, no uso nada de eso realmente. Alguien me pregunta aquí, ¿puedo conversar? No sé exactamente el tenor de la conversación, pero ¿puedo conversar con los guías de los demás? Eh, mm, bueno, se puede hablar, ¿no? Digamos, con los guías de sus hijos, el ángel de la guarda de sus hijos, usted, bueno, se dirige a ellos. Pero la conexión con los guías espirituales es muy de uno, o sea, cada quien tiene sus guías espirituales para eso, porque la espiritualidad es personal. Me imagino si está haciendo la pregunta de conexión, sí, canalizar es justamente conectar con los guías espirituales de otros, o sea, yo eso es lo que hago, conecto con los guías espirituales de otros. Yo presumo que esto es de los neófitos, digamos, no de los, como usted que es medium y canalizadora, sino del común de la gente, digamos. ¿Puedo yo conectarme con los guías de los demás? Digamos que no están para el chisme los ángeles, ¿no? Y los guías, digamos, no me van a venir a contar lo que yo que quiero saber del otro. Ah, no, eso para nada. De hecho, usted no puede hacer una consulta de ángel de la guarda de su esposo. No, usted tiene que, su ángel de la guarda habla con usted y se comunica con usted y le da un mensaje a usted.
Se puede con los ángeles de la guarda de nuestros niños y son consultas bellísimas y nos dan un panorama de lo que viene a trabajar nuestros hijos con nosotros, cómo ayudarlos, etcétera, etcétera. Y son de verdad consultas bellísimas, pero incluso hasta cierta edad, ¿ok? Ya cuando ellos son adultos, ya usted se comunica con su ángel de la guarda y más nada. Hay otras salvedades, por ejemplo, cuando la persona está en coma, en terapia intensiva, en una situación de salud y accedemos a su ángel de la guarda la mayoría de las veces para saber si esa alma está lista para partir o si hay todavía mucho más que hacer en este plano terrenal. Son consultas incluso muy fuertes, ¿no? En el sentido de que debemos estar Me preparados imagino. para todo. Pero del resto, no, usted no puede, yo quiero hablar con el ángel de la guarda de mi esposo. No, ni de la vecina para averiguar el chisme, ni nada de eso tampoco. Además, es una cosa que tienen que entender que la información no es todo lo que usted quiera saber. Ay, ¿cuándo me voy a morir? O, ¿y qué va a pasar en tal cosa con tal cosa? No, realmente eh, no son oráculos, ¿no? Los ángeles no son oráculos. Nos dan la información que necesitemos y la información que sepamos manejar, ¿ok? No, hay informaciones que a veces no estamos preparados para saberlo. Y yo he pasado por eso, incluso con un poquito más de experiencia. Hay situaciones que he preguntado, pero ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué no me dijeron? Me dicen, no estabas preparada para saberlo. O me han dicho, si hubiese sabido que eso iba a pasar, ¿hubieses podido hacer alguna otra cosa? Y digo, bueno, la verdad es que no. Entonces, Otra de las preguntas dice, ¿en cuánto tiempo puedo, teniendo las herramientas adecuadas, conectar con mis guías de manera fluida? bueno, de manera fluida es un lenguaje que vamos a aprender durante estas 9 semanas, a ver cómo maneja, todo lo que implica. Ahora, ¿en cuánto tiempo da resultados? Mira, hay gente que tiene resultados sin manejar el lenguaje, hay gente que ya comienza a ver las manifestaciones de sus guías espirituales, hay otros que, ay, no creemos, ¿no? Y lo dejamos así. No hay un tiempo. ¿Ok? No es una cosa de, ay, en 3 meses saco músculo o si ejercito 3 veces a la semana. No, realmente eh, eh, son experiencias muy variadas en cada uno de nosotros. Esta pregunta yo no sé si es factible de contestarla porque quien la pasa la redacta de una manera un tanto confusa. ¿Puedo con las técnicas que nos das conectar de otra manera con los guías espirituales? Desconozco cuál sería la otra manera, pero tal vez usted lo pueda responder. No sé exactamente a qué apunta. Yo me imagino que se refiere a procesos de mediunidad o de canalización, ¿no? Es la única otra manera que conozco. Bueno, es la misma persona que pregunta, ¿puedo prepararme para ser medium de los médicos del cielo? Bueno, mire, usted puede prepararse así como podemos prepararnos para una medalla olímpica, que la ganemos otra. Si algo se parece a estos procesos es a las Olimpiadas, o sea, usted puede practicar, puede dedicarle toda su vida a quererlo y todo, pero hay otras cosas que permean en que usted gane o no gane una medalla olímpica. Otra de las preguntas es, ¿qué haces con las personas que no creen en los ángeles? No sé si se refiere a usted o si, cómo se relacionan los ángeles con esas personas que no creen. Mire, yo no hago nada con las personas que no creen en los ángeles. Yo la verdad no creía en los ángeles antes de canalizarlo. O sea, no, ojo, no es que no creía como negación, sino que no creía como algo que no me planteé en mi vida, ni me quitó el sueño, ni lo estudié, ni lo pensé, ¿no? Eh, Creo que no intento convencer a nadie. En esos sentidos soy muy libre de, bueno, cada quien cree en lo que quiere. Si no cree en los ángeles, no se mortifique. Yo tampoco creía, ya le llegará su hora. eh, y puede beneficiarse de las herramientas energéticas como eso, como herramientas energéticas, como técnicas de sanación, que hoy en día incluso están siendo abordadas por diversas disciplinas y igual te puede servir el trabajo. No es
necesario y tampoco es mi objetivo convencerte. Voy a intentar unir las dos preguntas porque esta persona pregunta, una es una parte personal, ¿con qué frecuencia conectás con tus guías? Y después pregunta, ¿con qué frecuencia recomendás trabajar con tus guías o con los guías? ¿Yo con qué frecuencia? No, yo de verdad que mañana, tarde y noche, o sea, no hay un día, para mí esto no es algo que yo a veces percibo, o sea, primero que esté en mi trabajo, segundo, en mi vida personal, todos los días de mi vida, mañana y noche, es decir, yo me levanto y lo primero que hago es conectar con mis guías espirituales y revisar mi energía, hacer mis oraciones, planificar energéticamente mi día y en la noche vuelvo otra vez a lo mismo, reviso mis energías, hago mis meditaciones, hago mis oraciones, planifico el trabajo durante mis sueños y lo que vaya a hacer en mi vida espiritual durante los sueños. O sea, para mí es todos los días. Yo creo que yo no salgo de mi habitación sin conectar con mi guía. ¿Cómo les recomiendo a ustedes? Mientras más, mucho mejor. Esto es como los músculos. Mientras más conectemos, mientras más nos ejercitemos, pues más vamos a percibir esos mensajes, más intuitivos nos vamos a hacer, más cuenta nos vamos a dar de esas manifestaciones y más vamos a estar en contacto con esa sabiduría y con ese aprendizaje que nos dan los guías espirituales. Eh, la pregunta es, ¿qué crees en lo que más le cuesta a la gente? A ver, ¿qué crees que es lo que más le cuesta a la gente? Si supieras que creo que lo que más nos cuesta a todos, y a mí me pasa, es tener la certeza de que si lo que estamos percibiendo es cierto. O sea, siempre como que, ay, qué casualidad tal cosa, y no nos damos cuenta que la casualidad es el mensaje y que lo que estamos percibiendo es cierto y no son ideas nuestras. Nos cuesta muchísimo, muchísimo eh, entender que no son cosas de nuestra imaginación. Mm, bueno, esta pregunta me imagino que es bastante gorda porque dice, ¿hay guías oscuros? Sí, sí hay guías oscuros, o sea, bueno, depende. Hay seres oscuros. Si usted los acepta como guía, pues se convertirán en sus guías oscuros. Por ejemplo, las personas que se dedican a hacer trabajos energéticos, brujería, pactos con seres de no luz, existen ese tipo de personas, aunque nosotros a veces nos cueste creer, trabajan con estos guías espirituales y hacen su trabajo con estos guías espirituales. La brujería, por definición, es el pacto con entidades para hacer trabajo o cosas de maldad a otros. O sea, hay todo proceso, todo brujo, toda persona que se aprecia de trabajar la brujería, tiene pactos con entidades de baja luz para hacer trabajos espirituales. Y así como le digo una cosa, pues creo que debo agregar, con los ángeles no se hacen pactos de dominar a fulano o a sutano, con los ángeles no se hacen trabajos para enamorar al otro, para obligarlo a hacer tal cosa. No, realmente los ángeles no trabajan así y si trabajaran así no serían ángeles ni serían seres de luz. Así que sí existen trabajos y sí existen guías oscuros y si usted los acepta, pues ya esa es su decisión, su libre albedrío y absténgase a las consecuencias. Quedan dos preguntas, nada más, ya no la incomodamos más. Dice, ¿los familiares fallecidos son todos nuestros guías espirituales? No, creo que ya lo hemos dicho, no son guías espirituales todo familiar fallecido. Hay familiares fallecidos que son nuestros guías espirituales. E incluso hay familiares fallecidos que pueden ser guías espirituales míos, pero no de mis hermanos, por ejemplo. O sea, yo tengo guías fallecidos, familiares fallecidos que son guías de los varones, los nietos varones. Más no de las nietas hembras, no quiere decir que hay amor por los varones, que hay machismo, ni mucho menos, sino son determinadas misiones espirituales
que tienen estas personas con determinados grupos por diferentes situaciones. No tiene nada que ver con que si nos quieren, no nos quieren, no tienen que ver con que si éramos los favoritos o no. Son misiones espirituales y tienen pues ciertas leyes asignadas desde el más allá. Pregunta final entonces, ¿cómo sé cuál es mi animal de poder? Pregunta. Los animales de poder, bueno, hay algunas técnicas para saber cuál es el animal de poder. La primera es un animal que se manifieste siempre en nuestra vida, nos damos cuenta que está en nuestra casa, que siempre nos ha gustado, que nos lo han regalado, que siempre lo vemos, o sea, siempre está como presente en nuestras vidas. La segunda es, aparece espontáneamente, pues puede ser en un sueño. ¿Ok? Soñamos con ese animal de poder con ciertas características. Son sueños muy vívidos, son incluso formas específicas de presentarse de ese animal. E incluso lo que tendemos es a que ese animal se incorpora en nosotros, se incorpora en nuestro pecho, en nuestro corazón. Eh, a través de una meditación, la gente que sabemos meditar, queremos meditar para ver nuestro animal de poder. O, por supuesto, trabajando con gente que trabaje con guías espirituales, sobre todo de la línea chamánica o canalizadores, que podrían perfectamente pues, indicarnos cuál es nuestro animal de poder. Muchísimas gracias. Bueno, realmente ha quedado absolutamente claro. Yo no sé si algo más queda como para que usted pueda redondear en todo esto que estamos charlando. Hasta aquí llegan las preguntas que yo tengo para acercarle y bueno, creo que ha quedado bastante claro, absolutamente claro, conociendo a estos guías espirituales que hemos tratado para este primer taller. Sí, bueno, creo que hemos terminado por la jornada del día de hoy. Bueno, espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y de su información útil. Pues vamos a ir manejando poco a poco cada vez más sobre nuestros guías espirituales. Y bueno, este es el comienzo de esa maravillosa aventura de trabajar con nuestros guías espirituales. Los esperamos pues en nuestro próximo capítulo para hablar ya de los ángeles de sanación y médicos del cielo.